El accidente de Chernóbil es uno de los desastres nucleares más graves de la historia y ocurrió el 26 de abril de 1986 en la planta nuclear de Chernóbil, ubicada cerca de la ciudad de Pripyat, en la entonces Unión Soviética, actualmente Ucrania. Aquí tienes una narración precisa del accidente. En una tranquila noche de abril de 1986, la planta nuclear de Chernóbil en la Unión Soviética estaba a punto de vivir un desastre que cambiaría la historia de la energía nuclear para siempre. La planta constaba de 4 reactores, y ese fatídico día, el reactor número 4 se convertiría en el epicentro de una catástrofe sin precedentes. La causa principal del accidente fue un experimento de seguridad que salió terriblemente mal. Los operadores de la planta intentaban simular una parada de emergencia del reactor, pero una serie de errores y malentendidos en la ejecución del experimento llevaron a una sobrecarga extrema de energía en el núcleo del reactor. A las 1:23 de la mañana del 26 de abril, ocurrió la explosión. Un destello brillante iluminó el cielo nocturno y se escuchó un estruendo ensordecedor. El techo del reactor fue arrancado y un intenso fuego comenzó a arder, liberando grandes cantidades de radiación en la atmósfera. Los trabajadores de la planta, inicialmente inconscientes del peligro real, acudieron al lugar para tratar de controlar la situación. Sin embargo, en cuestión de horas, se dieron cuenta de que la radiación estaba en niveles mortales. El humo tóxico que se elevaba del reactor era una mezcla letal de productos químicos y partículas radiactivas. Las autoridades soviéticas no informaron de inmediato al público sobre el accidente, lo que agravó la magnitud del desastre. Finalmente, 2 días después del accidente, se evacuó a la ciudad cercana de Pripyat, hogar de los trabajadores de la planta, con la advertencia de que sería una evacuación temporal. Sin embargo, esa evacuación temporal se convirtió en permanente, y la ciudad se convirtió en un símbolo de la tragedia de Chernóbil. Para contener el incendio y minimizar la liberación de radiación, se tomaron medidas desesperadas. Helicópteros lanzaron sacos de arena y plomo en el núcleo en llamas, mientras que los liquidadores, un grupo de trabajadores y bomberos valientes, luchaban contra el fuego y los escombros en condiciones extremadamente peligrosas. Finalmente, se logró contener el incendio y se construyó un sarcófago de concreto, conocido como el sarcófago de Chernóbil, para sellar el reactor dañado. Sin embargo, la radiación continuó filtrándose y causando enfermedades y muertes en los años posteriores. El desastre de Chernóbil tuvo impactos devastadores en la salud de las personas expuestas a la radiación, causando enfermedades como el cáncer y afectando a generaciones futuras. Además, dejó vastas áreas cercanas a la planta inutilizables durante décadas debido a la radiación. Este desastre nuclear no solo cambió la percepción de la energía nuclear en todo el mundo, sino que también tuvo un profundo impacto en la política, la seguridad nuclear y la conciencia ambiental. Chernóbil es una lección dolorosa y sombría sobre las consecuencias catastróficas de los errores humanos y la falta de transparencia en la industria nuclear. Las consecuencias del desastre nuclear de Chernóbil fueron extensas y de largo alcance, tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Aquí tienes algunos aspectos clave de las secuelas. Evacuación inmediata y contención. Tras la explosión e incendio en el reactor número 4, la cercana ciudad de Pripyat fue evacuada y se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta. El fuego se extinguió eventualmente, pero una gran cantidad de material radiactivo ya se había liberado en la atmósfera. Exposición a la radiación. Miles de trabajadores de la planta, bomberos y liquidadores, respondientes de emergencia, que participaron en las labores de extinción y limpieza estuvieron expuestos a altos niveles de radiación. Muchos de ellos sufrieron de síndrome de irradiación aguda y algunos fallecieron poco después del accidente. Los efectos a largo plazo incluyeron un mayor riesgo de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la radiación. Sarcófago de Chernóbil. Para evitar más liberación de materiales radiactivos, se construyó apresuradamente un masivo sarcófago de concreto, conocido como el refugio de Chernóbil, sobre el reactor dañado. Esta estructura ayudó a contener los materiales radiactivos, pero no fue una solución permanente. Zona de exclusión. La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chernóbil sigue en gran parte deshabitada hasta el día de hoy. Incluye no solo la ciudad abandonada de Pripyat, sino también varios pueblos y áreas agrícolas.
La zona se ha convertido en un santuario de vida silvestre único y no planificado, ya que la ausencia de actividad humana ha permitido que la flora y la fauna prosperen. Epidemia de cáncer de tiroides. Uno de los impactos en la salud más significativos del desastre de Chernóbil fue el aumento de la incidencia de cáncer de tiroides entre quienes estuvieron expuestos a la radiación, especialmente los niños. El yodo 131, un isótopo radiactivo liberado durante el accidente, puede acumularse en la glándula tiroides. Muchos de los afectados se sometieron a cirugía para extirpar sus tiroides. Impacto generacional de la radiación. El impacto genético de la radiación liberada en Chernóbil sigue siendo objeto de investigación y debate. Algunos estudios han sugerido un mayor riesgo de malformaciones congénitas y otros problemas de salud en los descendientes de personas expuestas a la radiación, mientras que otros han encontrado efectos genéticos limitados. Efectos a largo plazo en la salud. Los efectos a largo plazo de Chernóbil incluyen un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, en particular el de tiroides, así como enfermedades cardiovasculares y problemas de salud mental. El trauma psicológico también fue generalizado entre los afectados por el desastre. Impacto económico y ambiental. El costo económico del desastre de Chernóbil fue inmenso, incluyendo los gastos relacionados con las labores de limpieza, la compensación a las víctimas y la pérdida de tierras agrícolas y bosques dentro de la zona de exclusión. El impacto ambiental se extendió mucho más allá de la zona inmediata, afectando la calidad del aire y del agua, la vida silvestre y los ecosistemas. Lecciones y cambios en las políticas. El desastre de Chernóbil tuvo un profundo impacto en las regulaciones de seguridad nuclear en todo el mundo. Llevó a un mayor escrutinio de las centrales nucleares, mejoras en las medidas de seguridad y cambios en los procedimientos de respuesta de emergencia. También desempeñó un papel en la disminución del apoyo público a la energía nuclear en algunos países. Secretos revelados del desastre. Secreto 1. La verdad oculta. El primer secreto fue el intento inicial de encubrimiento por parte de las autoridades soviéticas. Cuando el reactor número 4 explotó en la planta nuclear de Chernóbil, las autoridades minimizaron la magnitud del desastre y no informaron al mundo de inmediato. En su lugar, intentaron manejar la situación internamente y negaron la gravedad del incidente. Secreto 2. El número real de víctimas. Durante años, el gobierno soviético ocultó la verdadera cantidad de víctimas y la magnitud del desastre. Inicialmente, solo se admitieron unas pocas muertes, pero la realidad era mucho peor. La radiación causó enfermedades y muertes a largo plazo, y el número de víctimas fue mucho mayor de lo que se informó oficialmente. Secreto 3. Los liquidadores. Otro secreto guardado durante mucho tiempo fue el sacrificio de los liquidadores, los valientes trabajadores y bomberos que arriesgaron sus vidas para controlar el desastre y construir el sarcófago sobre el reactor dañado. Muchos de ellos sufrieron daños irreparables en su salud debido a la exposición a la radiación, pero sus historias y sacrificio no se conocieron completamente hasta años después. Secreto 4. Experimento de seguridad. Uno de los aspectos menos conocidos del desastre es que el accidente ocurrió durante un experimento de seguridad que salió terriblemente mal. Los operadores de la planta intentaban simular una parada de emergencia del reactor, pero una serie de errores y malentendidos en la ejecución del experimento llevaron a la explosión y al incendio. Secreto 5. El diseño defectuoso del reactor. Se descubrió que el diseño del reactor RBMK en Chernóbil tenía deficiencias fundamentales que lo hacían inestable en ciertas condiciones. Esto incluía un pico peligroso en la reactividad durante ciertos tipos de paradas de emergencia, lo que contribuyó al accidente. Este diseño defectuoso fue un secreto bien guardado durante años. Secreto 6. La advertencia ignorada. Antes del desastre, hubo advertencias sobre las deficiencias en la seguridad de la planta de Chernóbil. Científicos e ingenieros alertaron sobre los riesgos, pero estas advertencias fueron ignoradas o suprimidas por las autoridades. Este secreto revela la negligencia y el encubrimiento que contribuyeron al desastre. Secreto 7. El papel de la KGB. Se ha especulado que la KGB, la agencia de inteligencia soviética, desempeñó un papel en la gestión del desastre y la supresión de información.
A lo largo de los años, se han descubierto documentos y testimonios que sugieren que la KGB tuvo un papel importante en la gestión de la respuesta al desastre y en el control de la información. Estos secretos, que han salido a la luz a lo largo de las décadas, han arrojado luz sobre la verdadera magnitud de la tragedia de Chernóbil y han servido como un recordatorio de los peligros de la opacidad y la negligencia en la industria nuclear. A pesar de los esfuerzos por mantener el silencio, la verdad finalmente emergió, dejando al descubierto una de las peores catástrofes de la historia. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Me gustaría conocer tu opinión al respecto y saber qué hubieses hecho tú si hubieses vivido esa situación. Deja tu comentario y si te gustó dale like al video y suscríbete.